Pues en nombre de nuestra institución queremos darle las gracias por compartir con nosotros, pero antes tenemos como siempre nuestros niños y niñas del grupo Infanto Juvenil quienes nos van a leer y compartir un mensaje. Duro. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Cristian. Ellas son Gabriela y Alejandra. Mucho gusto. Y les voy hoy vamos a aprender una parte del Padre Nuestro que es de Mei Mei. La parte del Padre Nuestro estás en los cielos. Cuando Jesús comenzó la oración dominical, satisfaciendo al pedido de los compañeros que deseaban aprender a orar, inició la rogativa, diciendo así: Padre nuestro que estás en el cielo. El maestro quería decirnos que Dios por encima de todo es nuestro Padre, creador de los hombres, de las estrellas y de las flores, Señor del cielo, de los cielos y la tierra. Para Él todos somos hijos benditos. Con esa afirmativa Jesús igualmente nos explicó que somos el mundo en una sola familia y que por eso todos somos hermanos, con el deber de ayudarnos unos a los otros. Él mismo, a fin de instruirnos, vivió la fraternidad pura, auxiliando a los hombres felices e infelices, los necesitados y dolientes, mostrándonos el verdadero camino de la perfección y de la paz. En la condición de aprendices de nuestro divino Maestro, debemos seguirle el ejemplo si sentimos a Dios como nuestro Padre. Reconoceremos que nuestros hermanos se encuentran en todas partes y estaremos dispuestos a ayudarlos a fin de ser realmente bella y gloriosa en la tierra cuando pudiéremos aceptar como nuestra gran familia a la humanidad entera. Bueno, en la tarde de hoy, pues la conferencia, como ya lo pueden ver, está a cargo de nuestro querido hermano Fabio y se titula Nuestra historia en los dos planos de la vida, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida a don Fabio Villarroel, el pasador. Muchas gracias por la asistencia, entonces Fabito. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. En la tarde de hoy entonces vamos a ver algunos aspectos generales, como usted ve en el título, nuestra historia en los dos planos de la vida. Entonces cuando dice nuestra historia, nosotros podemos pensar a qué historia nos vamos a referir, ¿no? ¿Cuál es esa historia que estudia la doctrina espírita también? Y podríamos mirar que la historia puede estar basada en tres niveles diferentes, ¿no? Uno, la historia de la humanidad, ¿cierto? Y la historia de la humanidad es inmensa y hay muchos aspectos de la historia de la humanidad que conocemos acá, han ocurrido en el plano físico, pero no sabemos las causas espirituales. Dentro de la literatura espírita hay varias obras que hablan de algunas de esas causas espirituales, por qué ocurrieron y cuáles son esas situaciones que se generaron desde esos planos espirituales para que las cosas ocurrieran aquí en el plano físico. Entonces nos dan razones, nos dan informaciones y con ellas se trata de estructurar y complementar la historia de la humanidad. Entonces obviamente no está todo, porque el mismo libro de Espíritus, en su parte introductoria, nos dice que es imposible que el ser humano conozca las causas primeras de todas las cosas. Entonces nosotros podemos, y la antropología y la geología han logrado, digamos, descifrar muchas cosas del ser humano en relación a cómo apareció el hombre en la tierra, pero de todos modos la situación real aún no se conoce completamente. Pero también podríamos hablar de nuestra historia institucional, o sea, cómo es que una institución nace,
crece, se desarrolla en los dos planos de la vida, ¿no? Y eso también daría pues para una información muy valiosa que se ha recogido pues a través del tiempo y que nos permite entender cómo nace, crece y muchas veces se reproduce una institución espírita o una institución de cualquier otra característica también dentro del género humano, ¿no? Y por último, la historia personal, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Una historia que se desarrolla en los dos planos de la vida. Hemos venido acá con determinados propósitos en la existencia y no es la primera ni la última vez. Hemos estado aquí muchas veces, seguramente en este continente, seguramente en otro continente, en el antiguo continente. Muchos de los que estamos acá seguramente venimos del viejo continente y aquí estamos repoblando nuevamente con tareas nuevas, con compromisos nuevos. Entonces eso hace parte de nuestra historia individual. Todos quisiéramos conocer nuestra historia personal, o quién no ha tenido esa inquietud, esa curiosidad de saber quién he sido yo en una vida anterior, dónde he estado, qué he hecho, por qué estoy acá, ¿cierto? Eso es parte de lo que estudia la filosofía espírita, pero la filosofía espírita lo estudia de forma general. A veces, en forma fragmentada, cada uno de nosotros podemos tener acceso a la información, bien sea por sueños repetitivos, bien sea por intuiciones, bien sea por recordaciones espontáneas como algunos seres humanos lo han tenido, o bien sea por informaciones mediúmnicas que le aportan a la persona una información porque tiene un valor útil para su existencia. Entonces le orientan, su merced en esta vida tiene tales compromisos porque en una vida anterior, en otras vidas tuvo tal situación y ahora trae y arrastra ese compromiso para desarrollar tal o cual tarea en el núcleo familiar, en el núcleo institucional o en el núcleo laboral, ¿sí? Porque muchas veces nuestras labores en el campo técnico, profesional, están ligadas a nuestros compromisos espirituales y eso hace parte de nuestra historia individual. A esa pues no nos vamos a profundizar porque cada uno tiene su propia historia y es muy complejo entrar en ese terreno, inclusive en el propio personal, es muy complejo entrar y solamente cuando se den informaciones hay que hacerlas constructivas en la vida, ¿no? de la forma que sea. Entonces, pero vamos a profundizar un poco esta que tiene que ver con la historia en los planos de la vida en relación a la humanidad. Esta institucional la tocaremos por allá en septiembre, cuando estaremos celebrando los 49 años de esta institución, que es Sendero de la Esperanza, ¿no? Entonces son 49 años de historia, pero esa historia no está ocurriendo solamente en este plano de la vida, sino esta historia empieza desde mucho antes, ¿no? Porque son compromisos y hay una obra espírita que habla de que toda institución espírita que nace, que tiene un compromiso frente al movimiento y frente a la sociedad, ha sido programada de la espiritualidad. Y a uno le parece que, bueno, aquí nos reunimos y se nos ocurrió hacer esta institución y ha tenido cierta trayectoria y que como si fuéramos los artífices de este plano. Nosotros somos apenas los obreros de una idea que nació en la espiritualidad. Pero tenemos que ser conscientes de eso para aportar cada uno de nosotros lo que nos corresponde a la estructuración del trabajo institucional en el área donde cada uno estemos. Y hacer con el conocimiento espírita lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra vida personal, familiar, laboral, institucional, aportando pues al movimiento. Entonces hay una obra que se llama A Camino de la Luz, la traducción que hicieron, la publicación que hizo Mensaje Fraternal,
y que fue psicografiada por Francisco Cándido Javier por el espíritu de Emmanuel, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el espíritu de Emmanuel es el espíritu guía, o fue el espíritu guía durante la encarnación de Francisco Cándido Javier. Y desde los primeros encuentros que ellos tuvieron, hubo una afinidad, porque esa afinidad viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, en medio de esa afinidad, él habla como espíritu y Francisco Javier, como encarnado, desarrollaron todo un trabajo en torno a la divulgación de la literatura espírita. Este es apenas uno de los 440 libros que psicografió Chico Javier en vida, ¿no? Y este libro en realidad lo que hace es un resumen de esa historia de la humanidad, ¿no? Dando algunas razones de tipo espiritual para esos factores que han ocurrido en la humanidad, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes ya se leyeron esta obra. Sí, doctor. Muy bien, entonces me va a ayudar un poquito. No, mentira. Aquí se trata de compartir parte de esta información. Es que en realidad a veces uno ha leído el libro, lo ha hojeado, pero hace tantos años que uno ya como que no se acuerda mucho. Entonces, precisamente ahora para esta charla estamos revisando algunos de los capítulos porque tienen mucha información. En realidad este libro tiene mucha información. Ese es parecido en la estructura, digamos, en el contenido y en la densidad de información como al libro Evolución en 2 mundos, pero que es de otro autor espiritual, ¿no? Andrés Luis. Este es de Emmanuel, pero en una sola obra resume la historia de la humanidad. Vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, ¿qué dice él en relación a esta historia, ¿no? Historia de la civilización a la luz del espiritismo. Entonces él resume eso ahí, ¿no? Y dice Emmanuel que antes de que se formara el planeta Tierra y en la distribución de la organización que Dios tiene para los diferentes puntos del universo, existen en el universo varios grupos de espíritus puros. Esos grupos de espíritus puros están rigiendo el accionar de esas regiones del universo en sintonía con las leyes que Él ha creado. Entonces, en esta región del universo, donde nosotros estamos, hay una comunidad de espíritus puros, son seres angélicos y perfectos, del cual Jesús es uno de ellos. Es uno de ellos. Entonces, ese equipo, ese grupo de esa comunidad de espíritus puros, reuniéndose en determinadas regiones siderales, organizan el desarrollo de los mundos, de los orbes, de parte del sistema solar y preceder en sus reuniones vislumbrar la creación de nuestra área del sistema solar y de nuestro planeta, ¿no? Entonces, ahí en esa obra consideran a Jesús como un divino escultor. Nosotros entendemos el concepto de escultor, ¿no? Escultor el que hace una escultura, ¿no? O sea, una obra en base a un elemento, generalmente de piedra o otro material, y que la perfecciona de la forma. Quienes han tenido oportunidad de ir a los grandes museos, pues, donde están las obras de escultura más famosas en Italia o en Francia o en España, que son obras de escultores tan especiales en esas épocas que todos los detalles del cuerpo están plasmados en la escultura. Uno ve y es que pues, una mano de esas paredes no falta sino moverse, están detalladas las venas, todo está bien demarcado. Entonces, de la obra habla del escultor, ¿no? Entonces, de la obra de la creación habla de esa causa primera que es Dios, ¿no? Y en este caso, pues Jesús, con ese grupo de espíritus puros, hicieron ese diseño, esa orientación para el desarrollo de los mundos, ¿no?
Entonces viene el proceso de la génesis planetaria y explican allí entonces cómo se dio la creación también de la luna. Dice, el orbe terrestre necesitaría de su luz polarizada, cuyo suave magnetismo actuaría decisivamente en el drama infinito de la creación y de la reproducción de todas las especies en los variados reinos de la naturaleza. Entonces, antes de crear ese satélite para nuestro planeta, ellos ya preveían en esa comunidad de espíritus puros para qué iba a servir este satélite para nuestro planeta, cuál era su función en cuanto al magnetismo que aportaría al plano físico y que eso influenciaría en los diferentes reinos de la naturaleza, inclusive en los fenómenos de orden físico, en las aguas, en la parte física y en la parte líquida de nuestro planeta, ¿no? Entonces, para mirar esa profundidad del pensamiento de estos espíritus arquitectos siderales, en especial de nuestro planeta, ¿no? Y dice allá en el capítulo 2, titulado La vida organizada, que bajo la orientación misericordiosa y sabia de Jesús, laboraban en la tierra numerosas asambleas de operarios espirituales. Entonces, Jesús, nos dice el libro de Espíritus, es nuestro guía y modelo en el campo moral, ¿no es cierto? Pero, según estas informaciones de Manuel, ha acompañado nuestro planeta desde la génesis planetaria. Y entonces, él obviamente, como no puede hacer las cosas solo, se organizó grupos de espíritus, como dice acá, operarios espirituales. Pero esos operarios espirituales, ¿de qué nivel jerárquico espiritual serán? Elevados. Son espíritus de una elevada, digamos, condición, capaces de cumplir los propósitos que el Maestro Jesús le indica. ¿Para qué? Para la organización de las diferentes situaciones, para la formación del globo y de las diferentes planos de naturaleza que se iban a desarrollar en nuestro planeta, ¿no? Entonces dice, millares de años fueron precisos para la elaboración paciente de las formas. Primero fueron microscópicas y después los elementos vegetales y los elementos animales. Entonces, estos grupos de operarios espirituales ya tienen los conocimientos profundos para la elaboración de las formas en los diferentes reinos de la naturaleza, en el orbe que se estaba gestando aquí en nuestro planeta, el planeta de la Tierra, porque no estaban las condiciones aún todavía para la vida humana, pero se estaban gestando las formas microscópicas, las formas vegetales y posteriormente las formas animales. Pero ese proceso que se está dando aquí en el plano físico, en un gran laboratorio biológico terrestre, era producto de las previsiones de la espiritualidad y cómo ellos se iban dando para ir perfeccionando estas formas, como ha ido ocurriendo a través del tiempo y que los estudios, digamos, han podido evidenciar eso, ¿no? Pero también más adelante aclara, Adán y Eva constituyen una recordación de los espíritus desterrados en el paisaje oscuro de la tierra. Entonces, claro, todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿no? Es una forma, digamos, alegórica de comprender cómo fueron colocados unos seres humanos, o cómo fueron, digamos, transitados unos seres humanos de un lugar hacia otro, o cómo perdieron ese lugar desde el paraíso, ¿no? Una forma alegórica de entenderlo. Pero nos dice Manuel que en realidad son espíritus desterrados en el paisaje oscuro de la tierra para esas épocas. ¿De dónde venían esos espíritus? ¿Por qué fueron desterrados al plano tierra? Esa es parte, digamos, de las razones de la historia espiritual
de todos los seres que vinieron en parte a poblar nuestro mundo físico, ¿no? Y en ese desarrollo, digamos, de las diferentes formas biológicas, animales, hasta cuando se formaron los antropoides, todos esos grupos, todos esos desarrollos fueron realmente, dice esta obra, vigilados, orientados por esos grupos de operarios espirituales bajo la orientación del Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, él viene acompañando a nuestra humanidad desde los principios del nacimiento del planeta, de la misma formación del planeta. Entonces dice acá más adelante Manuel que los antropoides de las cavernas se separaron en grupos por la superficie del globo en el curso lento de los siglos, sufriendo las influencias del medio y formando los prodromos de las razas futuras. La palabra prodromos significa lo que ocurre antes de, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno le va a dar gripa, hay unos síntomas que son prodrómicos. Entonces, hay una sensación de malestar, se le congestiona la garganta, tal. Esos síntomas son prodrómicos. Después viene la fiebre, la tos, la moqueadera, que son los síntomas de la gripa. Entonces, cuando dice que formando los prodromos de las razas futuras, quiere decir que cuando estos antropoides fueron migrando, pasaron miles y miles, cada uno ubicados en diferentes partes, con diferentes condiciones medioambientales, eso permitió gestar las diferencias, digamos, para las razas futuras, ¿no? Que serían las razas autóctonas aquí en nuestro planeta antes de esta migración que nos va a revelar Emmanuel, ¿no? Y dice también que las huestes de lo invisible, o sea, las huestes son grupos de espíritus, esos grupos de espíritus superiores operaron una definitiva transición en el cuerpo periespiritual preexistente de los hombres primitivos en las regiones siderales y en ciertos intervalos de las reencarnaciones. Entonces, ¿cómo se hizo el proceso para que esos antropoides, digamos, se generaran los cambios biológicos necesarios para que se dieran cuerpos, digamos, biológicamente aceptados en su organización biológica, para que espíritus de la escala nominal pudieran reencarnar en ellos, ¿no? Entonces, ahí nos están diciendo que, digamos, esas transiciones a nivel del cuerpo periespiritual se hizo en las regiones siderales, o sea, los periespíritus o los protoperiespíritus de esos antropoides fueron, digamos, ayudados en esa transformación en esos niveles del periodo entre vidas para volver nuevamente aquí y en esa evolución materia-espíritu coayudar en ese proceso evolutivo, ¿no? Y lo hicieron en ciertos intervalos de la reencarnación, o sea, no ocurrió en una sola vez, en varias veces. Eso es como ocurre en los laboratorios de la ciencia en el plano físico. Un ensayo, un evento, digamos, que quiera repetirse en el laboratorio, hay que hacerlo muchas veces para ver que eso realmente funciona. Y eso es lo que está ocurriendo acá, según nos dice Emmanuel, en esta visión que es la que plasma él a través de este libro, ¿no? Entonces, por allá atrás nos decían que Adán y Eva representan precisamente el símbolo de los espíritus que fueron, digamos, desterrados. Entonces miren lo que nos dice acá Emmanuel. Hay una estrella por allá de la constelación de Cochero. Es una constelación que queda a 42 años luz de la Tierra. 42 años luz de la Tierra. O sea que la luz que hoy estamos nosotros viendo aquí surgió de allá hace 42 años luz. Eso yo creo que casi nos cae aquí en nuestra concepción, ¿no? Pero de uno de esos orbes estaba pasando, terminando un nivel y estaba empezando otro nivel. O sea,
una culminación del ciclo evolutivo. Y entonces está ocurriendo lo mismo que está pasando aquí. Hay un poco de espíritus que están alcanzando el nivel para llegar al mundo de regeneración, y otros aquí en este planeta hablando que no van a alcanzarlo y van a tener que migrar a otro planeta. Esos procesos ocurren constantemente en el universo. Se llaman migraciones espirituales, emigraciones espirituales. Lo describe ampliamente Kardec en el libro La Génesis, que dicho sea de paso para todos los compañeros que no nos han podido acompañar en la ronda de estudio, el día de ayer terminamos el libro La Génesis de estudiarlo, duramos casi un año, terminamos ese estudio. Ahí hablan mucho de esta parte. En 8 días, para los que nos quieran acompañar, empezaremos a estudiar el libro de los espíritus, viernes a las 7. Entonces resulta que se estaba culminando ese ciclo y una serie de espíritus de ahí iban a ser, digamos, retirados de ese planeta. Algunos millones de espíritus rebeldes fueron transferidos para la Tierra, de Erding, de allá de Campera. Esa es la investigación y la hipótesis que maneja aquí Emmanuel, ¿no? Y con ellos nacieron en el orbe los ascendientes de las razas blancas, que llegaron a Asia, Egipto, Atlántico, llamadas razas adámicas. Gran porcentaje de estos espíritus regresaron después de muchos siglos expiatorios aquí en la Tierra. Entonces no todos se quedaron acá. Vinieron una masa X, millones de espíritus. Empezaron a reencarnar aquí en procesos para ellos expiatorios, para nosotros espíritus más superiores en esa época. Y algunos de esos regresaron después de cumplir sus procesos expiatorios, y otros definitivamente les tocó quedarse aquí. Y todavía están aquí. O todavía estamos aquí. No sabemos si somos nosotros algunos de esos, los exiliados de Capela. Y nos piensan que somos extraterrestres. Como decía alguien por allá, espíritu de Cartagena, una vez, una noche ya departiendo, decía: ustedes no digan nada, yo soy extraterrestre. Entonces, en realidad todos somos extraterrestres, porque si no estamos aquí en la Tierra, estamos allá en el cielo, o por lo menos en la esfera espiritual, ¿no? Entonces, vea que eso va, es probable que lo mismo ocurra ahora que está pasando el planeta por el proceso de transición planetaria. Muchos de los espíritus que van a ser transferidos a otro planeta, de pronto no estén allá todo el tiempo. Allá van, cumplen su misión, sus expresiones, y regresan con otros porque ya comprenden el proceso. Entonces, eso realmente puede ocurrir. Otros infelices y retrógradas sí se quedaron. Otra cantidad. Eso sí, ya forman parte de nuestra humanidad planetaria. Entonces, la solidaridad ocurre en las diferentes humanidades que pueblan el universo. Unos espíritus solidarios de una determinada humanidad vienen a acompañar el desarrollo evolutivo de otros mundos que más necesitan de esos espíritus, y así sucesivamente. Es una solidaridad que se intercala de mundos a mundos en los diferentes niveles de evolución moral y espiritual. Entonces nosotros estamos en los primeros peldaños de la escala evolutiva. Ya pasamos por mundos primitivos, pasamos por mundos de expiación y pruebas, estamos en transición a mundos de regeneración, pero nos falta mucho para llegar a ser pleno mundo de regeneración, y de ahí a los mundos celestes, y de ahí a los mundos felices. O sea que estamos todavía un poco lejos. Pero esto nos ayuda a entender también cómo opera esa solidaridad entre los diferentes espíritus. Entonces, formaron el grupo de los arios, la familia indoeuropea, los latinos, estamos nosotros, celtas y griegos hermanos, la civilización de Egipto, el pueblo de Israel y las castas de la India. Esos espíritus que ayudaron a formar todos estos grupos humanos. La raza amarilla y la negra ya existían. Entonces hubo una mezcla de razas en este proceso, según nos dice Manuel.
Y ya para la venida de Jesús, para el capítulo 12, por ahí más adelante, dice, comenzaba la era definitiva de la mayoría espiritual de la humanidad terrestre, porque Jesús, con su ejemplificación divina, entregaría el código de la fraternidad y de amor a todos los corazones. Entonces pasó mucho tiempo en la humanidad para que el guía y modelo de la humanidad, en coordinación con esos grupos de espíritus puros, decidiera venir a reencarnar a la tierra o a descender al plano terrestre para aportar ese legado terapéutico que sería, digamos, un bagaje inestimable para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad, para nuestra salud integral. Ahora lo entendemos así. Entonces, fue la preparación de la venida pues, del Maestro Jesús. Y dice en el capítulo 15 que la doctrina cristiana encontrara en las persecuciones sus mejores recursos de propaganda y expansión. Todo eso estaba ya realmente previsto desde la espiritualidad. Sabían que los seguidores, en principio llamados caminantes, después llamados cristianos, iban a tener muchas persecuciones, vejámenes, iban a ser maltratados, iban a ser torturados, iban a ser sacrificados en diferentes momentos de la historia. Y aún así, posteriormente, un emperador de nombre Focas, en el año 607, favorece la creación del papado y se entroniza una vez más el orgullo y la ambición en la ciudad de los Césares, que ya había pasado por todo el proceso del Imperio Romano, pero que ahora volvían a repetirse en ese mismo país, pero ahora con una jerarquía eclesiástica. Jerarquía eclesiástica que no creó Jesús, porque él no formó una religión. Él trajo una ley de amor y un mensaje a través del Evangelio. Pero posteriormente, como 300 años después, empezaron a crear las iglesias, que eran eclesias inicialmente, eran asambleas que se convirtieron en iglesias, digamos, físicas y con cultos, que fueron creando y posteriormente con dogmas, y ahí nació toda esa jerarquía, y posteriormente entonces nace el papado. Algunos papas han sido muy espirituales, ¿no? Realmente seres que han venido a tratar de reformar la iglesia, pero también hay otros que han sido perturbados, ¿no? Entonces, vino por ejemplo Francisco de Asís, ¿no? Todo el proceso de franciscanos, grupos de espíritus que reencarnaron con una misión, más de 200.000 espíritus acompañaron a Francisco de Asís en esa época. Su ejemplo de simplicidad, de amor y de sencillez y de fe contagió a las nuevas criaturas. Y simplemente cada una de estas palabras es la contraposición a lo que estaba viviendo la jerarquía eclesiástica de la época. Simplicidad, amor, sencillez y fe. ¿Por qué los franciscanos andaban descalzos? ¿Por qué los franciscanos su vestido era apenas casi un costal y un lacito como para que no se les escurriera por ahí pero esa era la sencillez, la fuerza de su tarea, de su misión residía en la fuerza moral y espiritual que ellos tenían. Entonces, por eso esa orden, dice ahí, llegó a congregar más de 200.000 franciscanos. En esa época, muchos se incrustaban en los monasterios para hacer, digamos, para hacerse más espirituales, para hacerse un profundo recorrimiento espiritual. Ellos vinieron a mostrar lo contrario, el alejamiento de los monasterios. La mejor oración para Dios es el trabajo constructivo en el perfeccionamiento del mundo y de los corazones. Porque en esa época había gente que se aislaba en una montaña para crecer interiormente y espiritualmente. Y eso se dio cuenta que no era la verdadera visión que Dios quería para el mundo y sus obreros en el plano tierra. Aquí la tarea era trabajar con los demás, trabajar consigo mismo, pero trabajar con los demás. Y eso fue el ejemplo, el gran ejemplo que dio Francisco de Asís y que movió
a toda esta cantidad de espíritus que reencarnaron con él en diferentes puntos y se fueron acercando para crear esta orden, ¿no? Posteriormente hablan de la Inquisición, ¿no? Páginas oscuras, digamos, en la historia de la humanidad, con una causa también espiritual, instaurada en el año 1231 a través de Gregorio IX. Entonces, como un jerarca, digamos, de este nivel decide implantar, digamos, un sistema para procesar y juzgar a los demás. ¿Dónde estaba la comprensión de la justicia de Dios cuando crean un tribunal de la Inquisición para justiciar a los seres, muchos de ellos realmente inocentes? Entonces, son páginas oscuras que son explicadas, obviamente, por la falta de claridad espiritual de quienes estaban en esos niveles y quienes ejercieron eso durante todo ese periodo, ¿no? En ese tiempo no condenaban a los supuestos culpables a la muerte, pero podían aplicar los suplicios imaginables e inimaginables, porque a través de esas torturas muchos llegaban a la muerte. ¿Quiénes de ustedes han visitado la casa de la Inquisición de Cartagena? Bueno, es escalofriante ver eso. Todavía están impregnadas allí las vibraciones. Hay medios sensitivos que me han dicho, yo no pude entrar a ese cuarto donde estaban esas máquinas de tortura, porque había máquinas de tortura donde los iban estirando hasta que los desmembraban, y muchas otras cosas, máquinas que fueron ideadas exclusivamente para producir dolor y sufrimiento que los llevaban en últimas a la muerte. Eso desde un nivel de una jerarquía que estableció ese tribunal y que se multiplicó en el mundo durante mucho tiempo. Ese tribunal entrabó la evolución de la humanidad por más de 6 largos siglos, dice Manuel, desde esa visión espiritual. 6 largos siglos entrabó la evolución de la humanidad. Eso quiere decir que si eso no hubiera existido, y si ese nivel de la iglesia no hubiera entrado en el proceso, tal vez cumpliendo su verdadera misión, la evolución moral y espiritual de la humanidad se hubiera acelerado. Ayer veíamos en las páginas finales de la Génesis, del primer libro, que hace una comparación, que si el desarrollo moral y espiritual de los seres que se colocaban, digamos, en el accionar social, toda su potencialidad moral y espiritual, ellos podrían acelerar, o entre todos podríamos acelerar el desarrollo de la humanidad en un lapso corto de 50 años, lo que no se hizo en 300 años, por ejemplo. Y eso está muy válido y está en sintonía con esto que se dice acá. Porque 6 siglos, es decir, ¿cuántos años? 600 años de historia. Más de 600 seguramente. Es una época que no hubo desarrollo moral y espiritual para la humanidad, ¿no? Entonces, y después viene el proceso de las cruzadas también, ¿no? Otra parte, pero ¿cómo es que eso puede ocurrir para la humanidad? Esas batallas, digamos, esas guerras, con los elementos, digamos, y las armas que para la época tenían, tratando de recuperar los lugares santos, porque eran los lugares santos, y entonces batallas entre diferentes grupos humanos con diferentes concepciones religiosas. Hoy día también ocurren cosas así, pero en esa época hubo exterminio de miles de seres humanos por esas razones de las cruzadas, ¿no? En el siglo XI, primera cruzada, Pedro el Eremita no era un ser superior. Pedro el Eremita es uno de los 4 grandes líderes negativos de la humanidad. Y fue un depredador, eso por donde iba él con sus ejércitos, arrasaban. ¿Sí? Ustedes han visto esas hormigas que cuando van no dejan todo se lo comen. Ellas lo hacen porque
ese es su instinto, pero los seres humanos somos racionales. El compromiso moral y espiritual para todos ellos es muy grande. Entonces, la segunda cruzada, siglo XII, miren, organizada por un papa, coordinada de esos niveles. Entonces, digamos, son procesos de perturbación muy profundos. Y siglo XIII, las últimas cruzadas, dirigidas por Luis IX, rey de Francia. Entonces, obviamente, hablan de las consecuencias positivas de las cruzadas, cierto desarrollo, etc. Pero, en el fondo, tal vez no fueron las mejores decisiones, digamos, en un momento de la historia, ¿no? Entonces, nos dice ya aquí más adelante en el Renacimiento del mundo que Cristo entonces focaliza en América sus fecundas esperanzas, siglo XVI, el alborecer con el descubrimiento del nuevo continente. Pero el viejo mundo no entendió la significación moral del continente americano. Se descubría América, pero todos los que estaban viviendo o estábamos viviendo en esa época no comprendimos realmente qué era lo que estaba significando el descubrimiento de América para el viejo mundo. Desde el mundo espiritual sí se sabía. Aquí era la tierra fértil donde se iban a multiplicar muchas de las ideas que el mundo antiguo, el viejo mundo, no era fértil para desarrollarlas. El materialismo obviamente invade el viejo mundo y muchas cosas irían a ocurrir allí, como las guerras mundiales, etcétera, que no favorecerían el desarrollo de todas estas nuevas ideologías del pensamiento que sembradas en América se irían a reproducir para todo el mundo. Porque si no, nosotros pensando en la historia espírita, ¿dónde nació o dónde nacieron los fenómenos que dieron origen posteriormente al movimiento espírita en el mundo? ¿Dónde nacieron? ¿Ah? En América y en Europa. En Estados Unidos. Aquí en América, fue que nacieron. Toda la historia de las herramientas Fox, esas herramientas Fox eran norteamericanas. Hay en un condado del estado de Nueva York. Ahí fue que surgió todo el proceso. Y de allí se propagó a otras partes de América y de Europa. Entonces, aquí nace, allá se desarrolla y vuelve a América nuevamente, casi que en el mismo año de la publicación del Libro de los Espíritus. Entonces, por eso dice en esa, habla de la misión de América. Dice que los operarios de Jesús, seguramente los mismos que estaban en esa época por allá atrás, en la construcción del orbe y de las formas, de las diferentes formas de la naturaleza, organizan las líneas evolutivas de las nacionalidades que habían de florecer allí en el porvenir. Allí en donde, en América. Esas líneas definieron el cerebro de la nueva civilización en el punto donde hoy se alinean los Estados Unidos y su corazón en Brasil. Es decir, el cerebro en Estados Unidos, el corazón en Brasil. Los primeros guardan los poderes materiales, los Estados Unidos. Los segundos detentan las primicias de los poderes espirituales destinadas a la civilización planetaria del futuro. Entonces, es una visión que tenían desde esa época, cuando apenas se estaba desarrollando y posteriormente poblando nuestro continente americano y el desarrollo moral y espiritual que hoy día existe. Sin lugar a dudas, Brasil es, digamos, la nación que tiene una potencialidad muy grande en torno al psiquismo colectivo para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. Por eso la doctrina espírita está allí tan extendida y son asequibles para diferentes. Todos los movimientos espiritualistas y religiosos están más desarrollados en Brasil que en cualquier otro país de Sudamérica, de Centroamérica o de Norteamérica. Entonces, eso concuerda con esta
visión de Emmanuel, ¿no? También entonces continúa aquí diciendo, bueno, a partir de ahí entonces viene todo el desarrollo de la doctrina espírita, ¿no? Y ya esa parte de la historia pues la conocemos, ¿no? Que después de nacer aquí en los orígenes de los fenómenos en Estados Unidos, nace, digamos, la doctrina espírita con todos los libros de la codificación en Francia, y de ahí se extiende a todo el mundo. Entonces ya es un proceso que estaba planeado también desde la espiritualidad, y que en esta otra obra que se llama SOS Espíritu Socorre en la Tierra nos habla de algunos otros aportes, ¿no? Entonces dice aquí en el capítulo 3, los intereses terrenos de los espíritus continúan en el área científica, artística y cultural. Entonces, solamente para hacer acotaciones de que diferentes procesos que han acompañado el desarrollo de la historia humana han sido acompañados desde la espiritualidad, ¿sí? Dice aquí, en las grandes como en las pequeñas tareas, los misioneros trabajan tanto en la tierra como en el espacio, en sus respectivas áreas de interés. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estará haciendo Einstein por allá en el mundo espiritual? Profe, ¿qué piensa que está haciendo Einstein por allá en el mundo espiritual? O los grandes físicos que han terminado, han culminado su tarea aquí en la tierra. Pues uno continúa las tareas que uno ha hecho acá, las proyecta ya a un nivel más amplio, más universal, ¿no? Claro, por la sintonía, obviamente, pasan y continúan trabajando en las mismas áreas en que lo están haciendo. Los músicos en la música, los científicos en la ciencia, los moralistas religiosos en sus áreas, y así cada uno de nosotros estaremos vinculados a estos procesos. ¿Por qué? Porque vida no hay sino una sola. Aquí hablamos nuestra historia en los dos planos de la vida, dos planos de la misma vida, ¿sí? La puerta es apenas un umbral que nos sirve para pasar de un lado a otro, ir o regresar constantemente. Entonces, por ejemplo, el caso de Alberto Santos Dumont, ustedes saben que él es uno de los pioneros de la aviación en el mundo. Él tenía 3 años cuando se recibió un mensaje en Río de Janeiro del espíritu de un físico francés, Esteban Montgolfier, anunciando que se encontraba de regreso al planeta el espíritu que habría de solucionar el problema de lo que consideran más pesado que el aire, ¿no? Entonces, ya Alberto Santos Dumont estaba reencarnado, y desde tempranas edades él empezó a hacer diseños y empezó a desarrollar todo un proceso hasta que creó los primeros globos aerostáticos y las primeras aviones, digamos, iniciales con los cuales hicieron las pruebas, ¿no? Él en su época, digamos aquí en la Tierra, terminó suicidándose, Alberto Santos Dumont, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una persona que vino a desarrollar esa tarea termine quitándose la vida? En su momento, por la incomprensión de que el valor del desarrollo de la aviación en el mundo no se lo dieron a él. Él fue primero que los hermanos Wright allá en Estados Unidos, pero sin embargo la historia lo reconoció a ellos. Entonces hay una obra que narra toda la historia una obra espírita que narra toda la vida de el Ícaro redimido, ¿no? Y entonces ahí nos hablan también de esta parte, ¿no? Entonces esa comunicación decía lo siguiente: vencer el espacio con una velocidad de una bala de artillería en un motor que sirva para conducir el hombre, he ahí el gran problema que será resuelto dentro de poco tiempo. Esa máquina poderosa de conducción no será una utopía. El misionero que trae ese perfeccionamiento a la tierra ya se encuentra entre vosotros. Era el mensaje que fue recibido el 30 de junio de 1876. Los aviones todavía no estaban creados.
pero ese mensaje lo dijo ese espíritu previendo, porque del grupo de espíritus que manejaban esos niveles de avances para la humanidad, uno de ellos había descendido al plano tierra y era Alberto Santos Dumont, ¿no? Fue publicada en Reformador en agosto de 1883, ¿no? Y también habla sobre Chico Javier y Emmanuel, ¿no? Cómo ellos se relacionaban desde épocas pretéritas. Emmanuel relata su historia en sus romances históricos. Hace 2000 años, 50 años después, Ave Cristo, Pablo Rister. El que quiera leer alguno de estos libros, aquí los hemos traído, están en la librería, para que quiera profundizar esa historia del cristianismo, fabulosas, digamos, muy compenetrantes para el alma. El espíritu de Emmanuel habría sido el senador Pulus Lentulus. Entonces, ya ustedes conocen esa parte, que un día encontrara a Cristo para que curara a su pequeña hija Flavia, pero no tuvo el coraje necesario para seguirlo en esa época, ¿cierto? Reencarnó como el esclavo Nestorio, y ahí está la narración en el libro 50 años después, para seguir la historia espiritual. Y ahí cuentan la historia del cristianismo primitivo, ¿no? Y posteriormente, Emmanuel reencarna con Manuel de Nóbrega, un clérigo, digamos, que fue misionero en tierras del Brasil, ¿no? Chico Javier había sido la pequeña Flavia, hija de Publius Lentulus, ¿no? Entonces mire la relación que tenían desde esa época, ¿no? Entre Chico Javier y Emmanuel. Pero hay autores que nos traen estas luces espirituales para comprender cómo las cosas y los hechos se entretejen a través de la historia, a través de la historia. El caso de Ivona Pereira nos esclarece también esta obra, esos espíritus que socorren la tierra. Ivona Amaral Pereira, ya desencarnada, asiste a un padre de familia que se encuentra al borde del suicidio. Se le aparece en una banca en un jardín público y le pasa la mano sobre la cabeza, aconsejándolo a librarse de aquellos malos pensamientos y del riesgo que estaba corriendo y de las consecuencias terribles si no reaccionase. Le dio la dirección de una persona para que se dirigiera al centro espírita Ivonne Pereira y que por ello sería ayudado. Ella estaba desencarnada y se acercó a este padre de familia porque él ya había decidido suicidarse. Ella había sido una suicida en otra existencia y por esa tendencia que ella tenía reencarnó como Ivonne Amaral Pereira con una gran sensibilidad médica para aportar, digamos, una gran obra que se llama Memorias de un Suicida, para evitar que mucha gente se suicide y que eso realmente ha ocurrido. Entonces, mire que después de que ella se encarna en la espiritualidad, continúa trabajando en contra del suicidio o de las tendencias suicidas de los seres humanos, y se acercó a este padre en una banca pública. Él la observa, la ve, ella, porque dice que le acaricia la cabeza, prácticamente le hace un pase, le elimina esos pensamientos negativos y le orienta qué debe hacer para que no corra los riesgos de tomar esa mala determinación. Y él evidentemente no se suicida, ella cumple su trabajo también desde la espiritualidad. Entonces sigue trabajando desde esos niveles, ¿no? Ahora, el que quiera conocer sobre qué hacen los espíritus en el mundo espiritual, les recomiendo esta obra, Obreros de la Vida Eterna. Narra completamente muchas de las actividades que hacen los espíritus, y no solamente allá, sino de allá para acá. Es rica en todas esas expresiones, ¿no? Porque son múltiples las actividades que ellos realizan desde ese plano de la vida. Entonces, solamente para enumerar algunas de esas actividades, dice ahí que algunos de esos grupos se consagran al amparo de criminales desencarnados. Grupos espirituales que trabajan por los criminales que van desencarnando. O sea, es el amparo de Dios aún con los más malos de los malos. Socorro a las madres afligidas. O sea que aquí el programa de Madres Gestantes también está socorrido por estos grupos de los obreros de la vida eterna. Por los ateos, también se preocupa por los ateos.
de alguna forma les instilan algo para que empiecen a creer, ¿no? Por las conciencias encarceladas en el remordimiento. Nadie sabe lo que constituye una enfermedad moral del remordimiento hasta cuando no lo vive, o hasta cuando no lo ve expresar en alguien que tiene ese remordimiento en su alma. Pero ellos se encargan también de eso. Por los enfermos de la carne, por los agonizantes, o sea, los moribundos, por los dementes sin cuerpo físico, etcétera, etcétera. Es una obra realmente fundamental para que comprendamos cómo actúa el mundo espiritual en el plano físico. Porque esta charla, digamos, donde procuramos abordar este tema de nuestra historia en los dos planos de la vida, digamos, quedaría inconclusa si no hablamos de todo lo que hacen los espíritus en esa dimensionalidad hacia el plano físico, en la forma como nos ayudan a transformar nuestra propia historia personal, nuestra historia institucional y la historia, pues, de la humanidad, ¿no? Entonces también se dedican a los niños con dificultades, por las almas desanimadas y tristes. Hoy día que la depresión es un flagelo por la humanidad, estos grupos deben estar multiplicados. ¿Por qué? Porque en medio del desánimo y de la tristeza profunda, como vive la gente que experimenta la depresión, tienen una asistencia espiritual que seguro puede actuar más en un momento dado que cualquier mejor antidepresivo, ¿no? Por los desequilibrados, por los misioneros perdidos o desviados, por entidades unidas a las vicias cadavéricas y por los trabajadores de la naturaleza. Entonces son diferentes grupos espirituales que están seleccionados para trabajar en determinadas áreas con las cuales esos espíritus se sintonizan y trabajan en grupo por estas comunidades que tanto necesitan, ¿no? Entonces, para terminar, esta obra se llama Cartas y Crónicas. Es un libro que fue psicografiado por Chico Javier por el espíritu del hermano X. El espíritu del hermano X es Humberto de Campos, un escritor espírita brasileño que fue miembro de la Academia de Letras de Brasil, connotado escritor muy conocido, y que está plasmando en esta obra muchos de los aspectos espirituales, y esta es apenas una visión de una carta que escribió un muerto. Un muerto es un espíritu, pero que él básicamente lo que dice es que por favor no desencarnen un 2 de noviembre, que es el día de los difuntos, porque la carta la escribe una persona que desencarnó un 2 de noviembre. Dice que eso fue realmente una dificultad, que él iba acompañando, y la historia es más larga, eso ahí lo que está es un resumen. Él iba acompañando el ataúd donde sus despojos mortales estaban en el ataúd, pero al llegar al cementerio, eso mejor dicho, la cantidad de espíritus que se amontonaron ese día allá. ¿Por qué es que van los espíritus al cementerio de ese día? ¿Por qué se los...? Porque se conmemora el Día de los Difuntos. Claro, pero ¿por qué irán? Porque no van todos. Porque van los familiares. Entonces los atraen por sintonía. Entonces eso es una masa, decía que una masa que se le aglomeró tanto que lo sacaron a él y él cada vez más lejos, pues no pudo seguir su propio cortejo fúnebre. No pudo seguirlo. Entonces lo sacaron de ahí, dice él ahí. Y él observó cosas. Muchas almas penetraron en la intimidad del sepulcro buscando inútilmente levantar sus propios huesos. Otra parte de la vida de esa dimensionalidad física y extrafísica, ¿no es cierto? Y miren lo que dice ahí: observé que los médicos, los padres y los jueces son las personas más discutidas y criticadas aquí donde, en el plano espiritual, o ahí en el ámbito del cementerio, ¿no? En razón de los votos y promesas, socorros y testamentos, los cuales no siempre corresponden a las expectativas. Pida a Jesús que usted no venga para acá un día 2 de noviembre. Bueno, muchas gracias a ustedes.